Aparte, por ahí veía que teníamos un video de, de Norma Piña en su Ah, comparecencia en el Senado. Sí. así es, Julio, es que mira, me di la tarea de buscar un poco de lo que ha sido la trayectoria de esta ministra que ahora es presidente, A y lo cuando mejor ya te lo quemé y a lo mejor lo querías dejar para mañana, Adriana, o es para hoy. no, de hecho, vine mucho a colación precisamente porque a mí me llamó mucho la atención varias cosas. Fue una comparecencia que duró 3 horas, esto es en 2015, hace 7 años, y es una comparecencia en donde me parece que fue muy imprecisa. Parecía que en muchos casos estaba buscando acortar las respuestas para no profundizar, sobre todo en esa época, particularmente cuando era senador Ríos Peter, pues le hace un cuestionamiento sobre la percepción de corrupción en el Poder Judicial y pues parece desconocer la corrupción en el Poder Judicial, lo cual llama mucho la atención, pero la manera tan simplista en cómo respondió, pues sí me impactó. Vamos a ver lo que pasó en esta comparecencia. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? En el caso de si hay corrupción o no. Una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, ¿la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal? ¿Este es Poder Judicial Federal? No es, y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales o jueces en general? Y el 2015. Y dicen que bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse. Mediante los instrumentos. Mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento. Y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía, porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial. No, bueno, pues sí, Adriana, déjame decirte, y finalmente se queda No, patinando. los ciudadanos somos los que tenemos la responsabilidad y que no, fue muy impactante pues el saber que la persona que estaba haciendo esa comparecencia es la presidenta ahora de la Suprema Corte, porque Julio parece desconocer completamente la corrupción en el Poder Judicial. Eso es realmente impactante. Digo, no sé si a ti te pareció apta o cómo, no nada más en la fluidez, sino en la simpleza de la respuesta de hay que combatirlo. Sí, no, claro, sí, en caso de que hizo una especie de margarinflas judicial. O sea, hizo el mismo rollo ese de, sí, claro que si algo está mal, pues está mal, y si estuviera bien, pues bueno, también. O sea, realmente no hay la contundencia, la fuerza, sobre todo. Pues ella iba palomeada, enviada por Enrique Peña Nieto, y pues claro que la sacaron adelante como fuera.
pero bueno, no deja de ser interesante ver de qué material está hecha la nueva heroína de los adversarios de la 4T, que la están enalteciendo como un personaje de una dureza y una actitud cívica y profesional enormes por haberse quedado sentada, sobre todo. Que bueno, pues aquí también en esta comparecencia para su aprobación como ministra, pues también se quedó sentada intelectualmente porque no supo ni qué decir, Adriana. No, pero si nos va a dejar la responsabilidad a los ciudadanos de incluso de darle a conocer, de hacerle ver la corrupción en el Poder Judicial, híjole, Julio, estamos en el hoyo, perdón. Qué bueno que encontraste por ahí una de esas joyas que, bueno, como luego dicen, siempre hay un tuit, también aquí siempre hay un video. Bueno, Adrián. Del país. Vale preguntarse cómo ha entendido nuestra Corte lo mencionado en el artículo 129 de la Constitución. Y en ese sentido, a partir de la tesis de la Suprema Corte de Justicia que establece que solo es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas para actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con que disponen y con base en lo establecido en el artículo 21 que establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, le pregunto su opinión si es compatible el nuevo papel que asume el Ejército en funciones de seguridad pública y las responsabilidades en materia de seguridad nacional al sustituir o desplazar completamente a las policías estatales o municipales. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la compareciente para la respuesta. Trataré de ser concreta, aunque sí me gustaría comentar que cuando es juzgadora, no se puede prejuzgar sobre determinados asuntos que uno puede llegar a tener conocimiento de los mismos. Porque ello implicaría una responsabilidad administrativa y más allá de eso, una responsabilidad ética si no se tiene el estudio del expediente y de todos los argumentos de ambas partes. Y en función de ello, he tratado de dar una respuesta acorde a situaciones de facto que no vayan a implicar una responsabilidad de este tipo. Ahora, concretamente, ¿cuáles son los límites jurídicos? Yo considero que son las violaciones graves de garantías. Esos son los límites jurídicos, violación grave de garantías. Y en cuanto a la segunda pregunta es, si pueden auxilio, perdón. Es una cuestión que tiene que ser determinada por el Poder Legislativo en sus funciones democráticas. Senadora. Sí, sobre este último punto sí me gustaría que pudiera ahondar más porque me parece muy importante lo que establece la Constitución. O sea, en la Constitución se establece claramente cuál debe ser la función del Ejército en materia de seguridad pública y sobre todo ya hay una tesis jurisprudencial de la Corte en esta materia. Entonces, en ese sentido, vemos que hoy en día todavía se utiliza las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, no necesariamente ni con la solicitud por parte del Congreso, ni siquiera habiendo sido un tema debatido y autorizado por parte del Congreso, ni tampoco previendo que tengan que ver situaciones graves de materias de seguridad. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer más a fondo su postura sobre este tema. Gracias. Adelante. Gracias, senadora. Precisamente si la Constitución lo prohíbe, entonces, ¿hasta dónde puede establecerse esa actividad? ¿Se ajusta o no a la Constitución?